Vamos a ponernos de pie, dar gracias a Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos una vez más en este día, en esta hermosa mañana, por la vida, por la salud que nos prestas y la nueva oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar aquí, Señor, para honrar tu nombre, para tu gloria, Señor, al estudiar tu palabra, Señor. Por lo cual te pedimos nos guíes a través de este estudio. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que estén receptivos, Señor, a tu palabra. Y no solamente para escucharla, sino para atenderla, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes. Trae con bien a todos aquellos que vienen en camino, Señor, para que juntos podamos llevar a cabo esto de glorificar tu santo nombre. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y pues estamos otra vez comenzando otro mes, el mes de marzo ya. ¿Qué tanto hace que comenzamos el año, verdad? Bueno, vamos con el tercer mes y como es costumbre tenemos la sesión de preguntas y respuestas el primer domingo de cada mes. Así que espero que traigan sus notas, sus preguntas. Amén. Bueno, pues si alguien trae una pregunta podemos comenzar. Y esa pregunta puede ser de la Biblia, la iglesia, la vida cristiana, o también estamos estudiando algunos libros como Primera de Corintios, Romanos y Juan, el Evangelio de San Juan. Así que si algo que dijimos, ya sea mi hermano Henry o yo, que no haya quedado claro, pues es el tiempo de preguntar, de aclarar eso que no haya quedado claro en nuestras mentes, porque muchas veces el maestro piensa que el alumno recibe y entiende lo que uno está diciendo, pero cuando uno pregunta se da uno cuenta de que no entendieron o se entendió diferente de lo que uno pensaba que iban a entender. Así que no hay mejor manera de saber si el mensaje fue recibido como fue transmitido que escuchar las preguntas, ¿sí? Y esto pues nos ayuda a evaluar la manera en que estamos enseñando, ¿verdad? Si realmente se está comprendiendo. Porque de nada sirve estar hable y hable, predicando, si las personas que están escuchando no están entendiendo. Así que por esa razón hacemos esta sesión de preguntas y respuestas. Amén. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es el uso, bíblicamente, cuál es el uso o cómo se utiliza pues la palabra que se encuentra seguidamente, pero que pues cómo se utiliza esta palabra? ¿Qué significa o qué es la definición bíblicamente de fuego? ¿Y cómo se utiliza? ¿Y es correcto que un creyente diga que el Señor encienda el fuego en nosotros? ¿O que caiga el fuego del cielo? Bueno, como ustedes saben, tenemos por ejemplo el fuego. Vamos a ver esto. El fuego en la escritura, por lo regular, está relacionado con quién, con qué. ¿Con qué? Condenación o el infierno, ¿verdad? Pero hay una confusión por ejemplo, el día de Pentecostés,
que dice que las personas, los hermanos que estaban ahí recibieron el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y se apareció en ellos como unas lenguas como de fuego, ¿sí? Pero no es que haya sido fuego, ¿sí? La palabra como de fuego, ¿verdad? ¿Quiere decir que era fuego? ¿Qué quiere decir cómo? Que se parecía, no que era fuego. Entonces muchos de ahí han tomado de que lo que recibieron fue una forma de fuego, ¿sí? Pero no, fueron unas, podría ser, ya ve como las veladoras, cómo se ve la llamita en esa forma. ¿Qué forma hace la llamita de una vela? ¿Sí la han visto, no? ¿O no saben qué es una vela? ¿Eh? Tenemos que dibujar. Porque ya casi no se usan. Bueno, no las usamos, ¿verdad? Pero la forma en que se mueve, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios bajó, ¿verdad? Vino y se postró encima de las cabezas de los hermanos como una llamita de fuego, ¿sí? Pero tenemos que revisar las palabras que se usan, ¿sí? Y claramente dice ahí que fue como de fuego. Igual que cuando el Espíritu de Dios descendió como paloma y le atribuyen que el Espíritu de Dios es una paloma. Sí, el Espíritu de Dios no es una paloma, sino que el Espíritu de Dios descendió como, fíjense, como lo hace una paloma cuando aterriza, ¿no? Sí, de esa manera, así suavecito, ¿verdad? Pero no quiere decir que el Espíritu de Dios sea una paloma, ¿sí? De la misma manera, ese fuego que descendió el día de Pentecostés, o eso que parecía fuego, ¿verdad? Porque tenemos que decir que no fue fuego, sino que recibieron algo que parecía como una llamita de fuego, ¿sí? Pero por lo general, el fuego está, ¿qué? Relacionado con el infierno, ¿sí? Así que si usamos, yo quiero el fuego, tengamos cuidado de decir, quiero que venga el fuego sobre mí o quiero recibir el fuego. No, porque la mayor parte de las veces en la Escritura el fuego está relacionado con condenación o con el infierno, ¿sí? Así que no es una buena idea estar pidiendo eso o estar deseando eso, ¿sí? Porque claramente lo dice Juan. Si vamos a San Juan, sí, dice, no, no, dice Juan, el hacha ya está puesta al árbol.
Sí es Juan, ¿no? Mateo 3. Es Mateo. Me acordaba que era Juan. Oh, ya sé por qué me estaba confundiendo. Juan el Bautista, ¿no? Sí. Mateo 3 dice, ah, vamos a leer del versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? En el fuego. Sí, ahí ese es, ¿por qué echarían un árbol que no da fruto? O sea, si yo compro un árbol frutal y no da fruto, ¿qué voy a hacer con ese árbol? Si yo quiero un naranjo, compro un naranjo, ¿para qué? Para que tenga naranjas, ¿no? Y si pasan años y años y ese árbol no da naranjas, lo que dice, voy a cortar ese árbol y lo voy a echar al fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito de haber plantado el árbol era para que diera naranjas y no da lo mismo, ¿verdad? Si, todo árbol que no da buen fruto, ¿se ha echado a qué? Al fuego, ¿sí? Y en la vida humana, en el ser humano, el que no dé buen fruto, ¿a dónde va a ir? ¿Y quiénes son los que pueden dar buen fruto? ¿Un no creyente puede dar buen fruto? No. O sea, los únicos que pueden dar buen fruto son los que han nacido de nuevo, o sea, los creyentes, ¿sí? Así que el que no da fruto, ¿a dónde es enviado? Al infierno, ¿sí? Así que es echado en el fuego. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese, también aquí se confunden las personas, algunos creyentes, ¿verdad? Donde dice bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero fíjense, los bautizará ¿a quiénes va a bautizar en el Espíritu Santo? A los creyentes. ¿Y a quiénes va a bautizar en el fuego? A los incrédulos. ¿Sí? Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará ¿qué? También nos dice que va a recoger el trigo, ¿sí? En su granero y la cizaña o la paja, ¿dónde la va a poner? A ver, ayúdenme pues, ahí está. La paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A qué tiene referencia ese fuego que nunca se apagará? Al infierno, ¿sí? Así que no estemos pidiendo fuego porque estamos pidiendo ¿qué? En cierta manera, condenación, ¿sí? Otro aspecto en esto es que muchas personas van a Primera de Tesalonicenses donde dice no apaguen el espíritu. Y apagar en esa referencia es como apagar una llama. Entonces, muchas veces dicen, no, pues si nosotros tenemos el espíritu, tiene que arder dentro de nosotros, como se tiene que estimular, aprender así ese... Y eso no es erróneo, pero el hecho de ese aspecto es que Primera Tesalonicenses tampoco dice fuego, nomás dice no apagues el espíritu. No apagues el espíritu. O sea, apagar quiere decir, pues podemos apagar la luz, ¿eh? Podemos apagar en referencia a eso, porque si apagaba el fuego es extinguirlo, ¿verdad?
Pero recuerden que hay palabras figurativas. No quiere decir que sea eso, sino solamente se está refiriendo a lo que sucede cuando hacemos algo así, ¿verdad? Así que apagar el fuego o apagar la- ser ferviente y apagar eso, quiere decir disminuir también, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser referirse al fuego, ¿sí? Así que, ah, pero como ven la palabra fuego, como ahí bautizaré en Espíritu Santo y fuego, y luego ven no apaguéis, al oír la palabra no apaguéis, piensan que se refiere otra vez al fuego, ¿sí? Pero solamente se refiere en otras partes a disminuir, ¿sí? O a extinguir cuando es, o sea, la emoción, decimos, apaga la emoción o bájale a la emoción o apaga tu fervosidad, ¿sí? Pero no nos estamos refiriendo a que la persona esté, bueno, en cierta manera está encendida, ¿verdad? Pero encendida en emoción, pero no quiere decir que esté encendida en fuego, ¿verdad? Son palabras figurativas. Son palabras como en Hebreos 6 dice, y da un entendimiento, dice, el que conoce a Cristo y lo retrasa y lo abandona y lo rechaza, dice, es, ya no hay, ya no hay, ya no hay otro sacrificio para esa persona. Pero luego dice, les decimos esto no porque creemos eso concerniente a ustedes, sino para que no vivan perezosamente. Entonces es un aviso del que abandona a Cristo, pues Una advertencia. no hay nada fuera de Cristo que pueda salvar. Entonces dice, para que no estén perezosos. Y es importante entender eso, que cuando dice que no apagues el espíritu, es de no estar estancado y complacer o estar neutral concerniente al pecado, a la vida cristiana del creyente, y no es de que tiene que encender algo Sí, si el espíritu ya mora en uno. una persona que está ahí nomás sentada triste, dice, esa persona está apagada. Sí. No quiere decir que un tiempo haya estado encendida, ¿verdad? Ah, Ahora, bíblicamente y doctrinalmente, cuando aconteció el hecho en el libro de Hechos que dice que las lenguas cayeron sobre ellos como fuego, como de fuego, ah, ahora aparte de entender cómo se utiliza la palabra fuego en la Biblia, que podemos ver que se relaciona mucho más con el infierno a que, pues, así de que pidamos que caiga el fuego. Entonces, doctrinalmente, ah, ¿cómo podemos delinear el hecho de que lo que aconteció en Hechos fue un solo acontecimiento y que no es algo que se repite? Porque aún las lenguas que cayeron sobre ellos no pidieron esas lenguas. Ellos no dijeron, Señor, danos esas lenguas de fuego, sino que el Señor es el que otorgó en ese momento adecuado, en el día de Pentecostés, 40 días para cumplir las profecías. Entonces, ¿qué no eso también es un poco erróneo en que un creyente pueda estar pidiendo eso cuando el creyente, si leemos la doctrina de Hechos, ellos no pidieron, el Señor otorgó a su tiempo, de su forma, en su manera? las lenguas fueron una señal, ¿sí? ¿Y para qué sirve una señal? Para mostrarnos, ¿no? Mostrarnos algo, es una señal, ¿sí? Entonces, como ya hemos hablado y vamos a tocar ese tema más profundamente ahora en 1 Corintios capítulo 14, pero ya hemos mencionado que las lenguas fue algo temporal, un don temporal que sirvió como señal. ¿Señal de qué? Bueno, primero hay que ver que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, los judíos y los gentiles se odiaban, ¿sí? Los judíos porque despreciaban a los gentiles y ese desprecio lo sentían los gentiles y en retribución pues ellos también hacían lo mismo.
Así que si el cuerpo de Cristo iba a estar formado por gentiles, por judíos y gentiles, ¿cómo es que Dios les iba a mostrar, ¿sí?, que los gentiles también iban a ser aceptados dentro de su cuerpo, que es la iglesia? Les tenía que ver, les dio esa señal, ¿sí? Y si vemos el relato de los Hechos, cuando Pedro y los que fueron a acompañar con Cornelio, después regresaron y dieron testimonio en el concilio, dijeron, ellos también, así como nosotros, ¿sí?, recibieron, ¿qué?, el don de hablar en lenguas. Entonces, ¿qué les estaban diciendo? O sea que esto que Dios está formando no es solamente para nosotros, sino también para ¿quiénes? Los gentiles, ¿sí? Porque han recibido lo mismo que nosotros recibimos el día de Pentecostés, así que nos hace ¿qué? Iguales, ¿sí? Y los samaritanos también, porque recuerden que había tres grupos que no se llevaban bien, se odiaban entre sí. Y de los tres iba a ser un solo. Imagínense, Dios tenía que darles una señal para que comprendieran que el cuerpo de Cristo iba a estar formado de judíos, samaritanos y gentiles, ¿sí? Así que fue dado una señal. Cuando ya se comprendió eso, ¿se necesitará todavía más las lenguas? ¿Se necesitarán hoy en día para eso? Para el aspecto de que el cuerpo de Cristo está formado no nomás por una sola raza, sino por ¿quiénes? Todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿será qué? No importa que sea judío, gentil, samaritano, no importa que sea blanco, moreno, amarillo, de cualquier color, ¿verdad? Cualquiera que invocara el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo y será parte ¿de qué? Pero ya está escrito, ya no necesitamos esa señal, ¿sí? Antes no estaba escrito todavía la palabra de Dios, la Biblia, por lo tanto no había referencia, por eso es que Dios usó esa señal, ¿sí? Ahora, estar pidiendo hoy eso, pues ya no va, es algo que ya pasó, es algo que ya sucedió y eso no se va a repetir, ¿sí? Así que y además en ese tiempo era un don, ¿sí? Un don que fue dado, bueno, primero fue como señal y después fue un don que se dio también, ese don de lenguas también fue como juicio para Israel, porque Israel cuando Dios le habló en su propia lengua lo rechazó, así que le dijo por medio del profeta que iba a haber un tiempo en que le iba a hablar en otra lengua para que no, ¿qué?, comprendieran, ¿sí? Porque cuando les habló en su idioma, no quisieron entender. Así que les iba a hablar en otra lengua ya como juicio de que ya no es para ustedes, ahora es para gentiles, ¿eh? Así es de que, ¿sí contesta tu pregunta? Así que pedir el fuego, hay que entender que dice, ¿cómo de fuego? No es que el día de Pentecostés hayan recibido o haya venido fuego del cielo, porque hay creyentes que piensan que sí descendió el fuego, ¿sí? Pero no, fue una señal y esa señal parecía unas llamitas como de fuego, ¿sí? No que hubiese sido fuego, porque el fuego siempre está relacionado con el infierno. Y aquí leyendo Mateo que leímos, hay 3 ejemplos ahí. El árbol que es cortado y es echado ¿a qué? Al fuego porque no tiene fruto, ¿sí? El Espíritu de Dios que va a venir a bautizar, el Cordero de Dios que va a bautizar a unos con el Espíritu de Dios, ¿sí?, para salvación, y a otros ¿qué? Con el bautismo de ¿qué? Fuego, que es para ¿qué? Condenación. Aunque dice, recuerden que bautismo quiere decir que sumergir o poner en. ¿Sí? La palabra fue transliterada, no fue
traducida, fue transliterada. Así que Jesús va a bautizar, va a poner a unos dentro del Espíritu de Dios, ¿sí? Y a otros va a poner en el fuego, ¿sí? Eso es lo que se podía traducir en lugar de bautizar. Bautizar con fuego será ponerlos en fuego o dentro de fuego, ¿sí? Así que ¿contestaba la pregunta? Sí, y similarmente a lo que dijo en Mateo, donde dice del Espíritu y del fuego, Pablo lo reitera en 2 de Corintios, versículos 15 y 16, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, distinción. Es el mismo olor, es decir, es el mismo evangelio que se da a todos, pero para unos es muerte y para otros es vida. Y ahí mismo dice que un día descenderá con fuego para condenación, para aquellos que no atendieron al Evangelio, ¿sí? Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque el fuego se refiere al infierno, y estar pidiendo que Dios nos envíe fuego es estar pidiendo algo que no va, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir entonces, o podemos, como vemos en la Biblia, como dice, que alumbre la luz que mora en vosotros, es decir, que alumbre, y cantamos un canto que es, enciende la luz y déjala brillar. Es algo que cantamos nosotros. Entonces, es bien o es correcto poder cantar y decir, o orar en el camino con Dios y decir, Señor, pues ayuda a mi alma, ayúdame, así. Sí, encender la luz. Recuerden que fuimos llamados a hacer ¿qué? Luz en medio de la oscuridad. Eso no quiere decir que seamos fuego, quiere decir que, o sea, tenemos que entender el significado de las palabras, ¿sí? El hecho de que seamos luz no quiere decir que seamos una antorcha, ¿verdad?, encendida, sino que llevemos ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí?, para abrir los ojos a las personas que están ¿en qué? En la oscuridad, ¿sí? El mismo Jesucristo se refiere a que Él es luz. La luz vino ¿a qué? A los hombres, ¿sí? Pero el hombre ¿qué? Deseó mejor la oscuridad y decidió quedarse en la oscuridad, ¿sí? Así que hay que entender el significado de las palabras, porque aún aquí, ¿verdad? Muchos se brincan esta palabra, ¿sí? Cuando dice que las lenguas repartidas, ¿verdad? Como de fuego. Pero no está diciendo que fue realmente fuego, que era algo que se parecía al fuego. Y un ejemplo de la importancia como una iglesia a cada uno de nosotros es de tomar las palabras de la escritura como serio y no intentar a veces uno intenta, porque como ejemplo yo hablo inglés, uno lee la Biblia en inglés, uno entiende y se capacita por medio de la Biblia de forma moderna, en el lenguaje moderno, y a veces uno no entiende el significado original como fue escrito, y es importante entender palabras, porque una vez leí Romanos 12:1 a una persona, donde dice, buscando la voluntad del Señor, y dice que es vuestro, renovado nuestra mente, y dice, porque es vuestro culto racional. Y la persona dice, oh, culto, como el servicio de la iglesia. Y concluyó eso. Y yo dije, no es eso, no es culto racional. Y culto racional, la palabra original es logican, perdón, que significa que es el servicio o un sacrificio razonable, lógico, conforme al razonamiento. Culto racional es entregarle a Dios algo que concuerda con lo que Él ha pedido que nosotros hagamos. Y no está, Conforme a su voluntad. sí, es literalmente está diciendo eso. Logiquen es algo lógico, es lo que el Señor te está pidiendo, eso es lo que tenemos que vivir. No, y a veces uno, porque el lenguaje culto racional, pues culto es el servicio de la iglesia. Y eso. Sí, tenemos que considerar las palabras,
Recuerden que la Biblia original fue escrita, el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Y siempre que se traduce ah, algo de un idioma a otro, se puede perder algo, ¿sí? Se puede perder algo, pero por lo regular, la mayoría el pensamiento se puede transferir, pero no siempre hay, porque hay palabras que son muy difíciles de traducir, ¿sí? Y hay palabras que no tienen traducción en otro idioma. Entonces, cuando se está traduciendo, se le busca algo que se acerque lo más a la traducción, ¿sí? Y también los traductores, pues somos humanos, se equivocan, ¿sí? Y pueden traducir una palabra por otra. Además, los tiempos cambian y cuando los tiempos cambian, las palabras, el significado de las palabras con el tiempo, más bien dicho, también cambian, ¿sí? Lo que una palabra significaba en el pasado puede ser que ya no signifique lo mismo en el presente, ¿sí? Así que hay que estudiar la, los cambios de significado que sufren también las palabras, ¿sí? Pero cuando hay duda, siempre hay que agarrar un diccionario, si estamos en el Nuevo Testamento, un diccionario griego y ver la palabra. Y ver lo que la palabra significa en el idioma original. Y ya de ahí ya agarro una mejor idea, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos puede aclarar más cuando vamos al diccionario griego y vemos la palabra, ¿sí? Pero ¿por qué entramos ahí? Para decir que como la palabra o como dice fuego no significa fuego, es como de fuego, como una paloma, o el ejemplo de que Cristo dice sudó como gotas de sangre, no dice que sudó sangre. Muchos aún teólogos dicen, oh sí, sangre, sangre, y dice como sangre. Entonces es importante entender las palabras y entender lo que está diciendo la Biblia, y no nomás, pues me dijeron que es esto y pues es eso. Sí, hay que examinar palabra por palabra, ¿sí? Y luego juntarlas todas y ver el significado, luego revisar lo que dice antes para no tomar las cosas fuera de su contexto, ¿sí? Y también lo que dice después, porque una palabra, por ejemplo, la palabra como, miren, la palabra como tiene muchos significados. Pueden decir, yo como, ¿sí? Es la misma palabra, ¿sí o no? Pero yo como, ¿a qué se está refiriendo? Luego pensamos, ¿no? Pues yo como, pues se trata de comer, ¿no? Y si dice, ¿cómo te llamas? Es la misma palabra, ¿no? Pero fíjense que ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la entendemos? El significado se lo da lo que sigue, ¿sí? El contexto, yo. Y aquí, como de fuego, el significado aquí de cómo se lo da el contexto que sigue, las palabras que siguen, ¿sí? Y podemos entender estos tres significados con las palabras que están, o las palabras que le siguen o le anteceden, ¿sí o no? De la misma manera, en los versículos, cuando los vemos, tenemos que ver qué es lo que está diciendo ahí de acuerdo a lo que está escrito, ¿sí? Pero ese es un ejemplo así rápido. Y así como esta palabra como, hay muchas que tienen diferentes significados, muy diferentes, ¿sí? Como aquí, ¿qué tiene que ver comer con cómo que se parece a, o aquí una pregunta, ¿sí? Están bien diferentes. Bueno, pero creo que ya tratamos ese hecho, ¿no? De que no debemos de estar pidiendo fuego. Y inclusive hay muchos cantos, ¿sí? Que donde se pide, dame el fuego de tu espíritu.
No, hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Sí se oye? Sí. Ok. Había un teólogo ortodoxo que estaba explicando la Trinidad y pues quedé admirado porque mucha información y estaba dando las distinciones entre las personas de Dios y todo lo que es Dios. Pero el último habló de el unigénito de Dios. Sí, el unigénito. Y dijo que en un tiempo salió como luz de Dios, la misma esencia de Dios salió de él y se formó el unigénito. Es mi pregunta. ¿Eso es bíblico o porque eso se me hizo extraño? No, la Biblia se refiere al unigénito Hijo de Dios porque Jesucristo es el único Hijo de Dios verdadero, ¿verdad? O sea, nosotros somos, la Biblia se refiere, nosotros somos hijos de Dios, pero somos ¿qué? Adoptados, ¿sí? Pero Jesús es unigénito. Y unigénito también significa primero, ¿sí? Pero no quiere decir que Dios sea, ah, que sean dos dioses o tres dioses, ¿sí? Porque tenemos que entender primeramente ese concepto, ¿sí? Y además, pues en nuestra mente finita no podemos, eso no, nadie lo entiende. Cómo Dios es un solo Dios, pero a la misma vez tres. ¿Cómo está eso? O sea, por eso el hombre siempre ha buscado la manera de acomodar eso, pero no lo podemos acomodar. Simplemente lo tenemos que aceptar porque la Biblia hace esa distinción. La Biblia dice que Dios, que solamente hay un Dios y la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y la Biblia se refiere al Hijo como Dios, al Espíritu como Dios y al Padre como Dios. Pero no son tres dioses, es uno solo, ¿sí? Pero simplemente leyendo la Biblia nos lo dice, nos lo revela. ¿Cómo lo podemos nosotros, cómo se dice? Am, o sea, no hay manera de que nosotros podamos entender eso. Al menos nadie lo entiende que yo sepa. Y lo que yo sé es que simplemente tenemos que aceptarlo, ¿sí? Tenemos que aceptarlo por fe, porque es la revelación de Dios a nosotros. De esa manera Dios se ha revelado a nosotros, ¿sí? Y los movimientos que han sacado diferentes cosas es porque han tratado de, de acomodar eso, ¿sí? Pero de cualquier manera que lo acomoden, se van a ir por un lado equivocado, ¿sí? Así que simplemente lo mejor es aceptarlo como lo dice la Escritura. No necesariamente que lo entendamos o lo comprendamos, sino que lo aceptemos por fe. En la búsqueda de intentar entender la Trinidad, Se desvía. se ve en la historia de la Iglesia, por los padres de la Iglesia entre los últimos 1500 años, antes, cuando inició la Iglesia. Y si uno lee los concilios, porque en ese tiempo, en toda Europa, en todo el Medio Oriente, siempre se unían todos los maestros y discutían, hablaban y intentaban entender. Y hay muchos concilios en las épocas de la Iglesia. Y en la búsqueda de intentar entender la distinción de la Trinidad han surgido muchas creencias y de ahí salió el modalismo. El modalismo estaban intentando afigurar Dios en tres, que viene siendo tres, pero dice, no, pero dice aquí que Jesucristo es Dios, pero también dice que el Espíritu es Dios. Entonces sale el modalismo que dice, no, pues la Trinidad es errónea. Y también sale palagalismo, que es otra que salió igual. Y a veces uno que en verdad también reconoce que la Trinidad existe, a veces intenta explicarlo, es como el sol, o es como un huevo, o es como agua, que tiene tres formas. Pero cada una de esas no son ejemplos correctos.
y algo que yo he concluido también es, la Trinidad no se puede explicar por ejemplos. La Trinidad simplemente se explica con la Escritura. Y como digo, es de aceptar lo que dice la Biblia. Sí, yo como anteriormente se usaba una gráfica así, donde decía, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, y los tres son ¿qué? Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es así, pero los tres son ¿qué? Un solo Dios. Ah, y cuando vi esa gráfica dije, oh, eso está muy bien, porque cualquier ejemplo que usemos como el huevo, como el agua, siempre nos quedamos cortos, ¿sí? Pero lo que sí claramente nos dice la Biblia es esto, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, ¿sí? Pero la Biblia hace distinción entre el Padre y el Hijo, o sea que el Hijo no es el Padre ni el Padre es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo ni el Espíritu Santo es el Hijo, y así, pero los tres son ¿qué? Un solo Dios. Y esto está sacado de toda la Biblia, ¿sí? Como Dios se ha revelado al hombre en la Biblia. ¿Alguna pregunta en eso? Y todas las maneras diferentes que el hombre ha tratado de, cuando busca, se me está yendo esa palabra, ah, cuando el hombre trata de explicarlo a su manera, siempre se va a desviar, ¿sí? Y de ahí han surgido muchas falsas religiones, ¿sí? Muchos falsos movimientos, como los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Y muchos otros. Y es muy interesante ver el desvío de los hombres, porque los mormones creen que Cristo fue creado por el Padre y dicen que salió del Padre y que Él siendo tan perfecto se hizo un Dios y que cada uno de nosotros podemos hacer la misma cosa, vivir en la santidad, tanto va a llegar a esa misma gloria y ser dioses con nuestros propios planetas. ¿Dónde sale eso? Pero porque dice, es el primogénito. Los testigos de Jehová también dicen, no, dice, primogénito es que Dios lo creó primero, pero es un ángel, no es Sí, Mesías. que Jesús fue creado. Entonces, de que Él fue creado por las palabras primogénito, Primogénito. Él fue primero. Hebreos 1, para los que no hemos leído esa porción de escritura, Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hay distinción y hay diálogo entre dos personas. Dice, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice, el padre dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre está llamando a Cristo tu trono, oh Dios. Pero solo hay un Dios. Entonces, y además, la Biblia lo está diciendo. el Hijo es calidad de hijo y siervo porque se hizo hombre, ¿sí? Porque vino y se hizo como nosotros, y en calidad de ser humano, Él se hizo ¿qué? Siervo, hijo, porque cuando alguien viene de alguien es un hijo, ¿eh? Pero no que realmente el hijo haya nacido del Padre, ¿sí? Sino que en haber dejado su trono y haberse encarnado, en esa relación es para que nosotros lo entendamos, ¿sí? Porque Dios buscó la mejor manera que nuestra mente finita pudiera entender eso. Y eso lo podemos entender, ¿no? De que
Si alguien viene de alguien, pues es su hijo, él es el padre, es el hijo, ¿verdad? Y también en calidad de siervo, porque vino a servir, vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Sí? Amén. Y es importante, sería algo diferente si dice, yo soy su padre y él es mi hijo. Pero en la descripción, cuando el Padre le está diciendo a Cristo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, dice, yo seré a el Padre y él me será. Es como él me será a mi hijo. O sea, realmente cuando se examinan todos esos, porque también vemos que la Biblia nos dice que Dios creó el mundo, el universo, ¿eh? Que Jesucristo creó todas las cosas, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo también, ¿sí? O sea que los tres estuvieron en la creación, igualmente que los tres estuvieron en la ¿qué? Salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un solo Dios. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? En el Antiguo Testamento se demuestra, y siempre yo he leído Proverbios 30, donde habla de Dios como creador, y dice, la creación de Dios está en la mano de Él, Proverbios 30, pero luego dice, ¿y quién es el que desciende, el que asciende, sino el que ha descendido? Y dice, ¿cuál es su nombre? Dios, ¿verdad? Pero luego dice, ¿y qué es el nombre de su hijo? Y uno dice, caray, en Proverbios 30 se está aclarando algo muy importante. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Si no, para hacerles preguntas yo. No sé si ya hablamos de lo que dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mi pregunta es, si yo creo en el Señor Jesús y soy salvo, ¿la promesa es de que todos en mi casa van a ser salvos? ¿Sí o no? Entonces, ¿no es una promesa? Sí, Pablo le dijo ahí al carcelero, ¿eh? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero decir que si tú crees, tú vas a llevar el evangelio a tu casa y van a creer. No todos, pero una parte. Porque recibiendo el evangelio la gente lo cree. Sí, o sea, no es una promesa, ¿sí? Porque cuando examinamos la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en ninguna parte nos dice, ¿verdad?, que Dios salva en conjunto, ¿sí? Siempre es que individual, el que creyere, ¿sí? Siempre. Así que cuando vemos los acontecimientos de Hechos 16, ¿verdad? Cuando fue porque nadie se salva sin escuchar el Evangelio, tampoco, ¿sí? O sea que toda persona necesita de alguna u otra manera escuchar el Evangelio para ser, ¿qué? Salvo. Inclusive los escogidos, ¿verdad? Cuando nos habla de los escogidos de Dios, ¿verdad?, que solamente los que van a ser salvos van a ser aquellos que han sido escogidos desde la fundación del mundo, pero aún la persona que ha sido escogida, que no sabemos quién, porque eso solamente Dios lo sabe, no es salva
hasta que escucha el Evangelio, ¿sí? Y al escuchar el Evangelio es lo que nos dice Pablo en Efesios 1, ¿no? Que cuando escucharon el mensaje de salvación, entonces fueron, ¿qué? Sellados con el Espíritu de Dios. Así que este, ah, la familia del carcelero escucharon el Evangelio y entonces creyeron, ¿sí? Pero no fue y aunque podía haber sido una promesa, como dijo la hermana, para él nada más, ¿sí? Para él, pero no quiere decir que sea para todos, ¿eh? Porque hay algunas creyentes, hermanos, hermanas, que lo toman como promesa, ¿sí? El Señor, ahí está en su promesa, está en su escritura, ¿verdad? De que si yo creo, yo creí, quiere decir que Dios va a salvar a todos en mi familia, ¿sí? Pero ¿es verdad eso? En Romanos, pues ahí es donde se cumple lo que dice Pablo, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Para, Dios para para salvación salvación a a todo todo el que aquel que cree. cree. Ujú. Y pues si no está el Evangelio en la casa, pues no van a ser salvos. Pero estando el Evangelio, ahí está el poder para que sean salvos, pero lo tienen que aceptar. Sí, o sea, si yo me salvo, entonces yo puedo llevar el Evangelio, el mensaje del Evangelio a mi familia, ¿sí? Y el que me escuche va a ser ¿qué? Salvo. El que lo crea, más bien, el que crea el Evangelio va a ser salvo. Yo voy a ser un medio para traer luz a mi familia, ¿verdad? Que está en la oscuridad, para que ellos también puedan ver ¿qué? La luz y venir a la luz. Bueno, entonces estamos claros ahí, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Bueno, otra pregunta basada en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperarán para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Y cuando estudiamos Romanos, ese pasaje, decimos que todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas trabajan para bien, pero no para todos, ¿o sí? ¿Solamente para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Sí, los que fueron llamados, ¿sí? Los que fueron, ¿qué? Justificados. Y los que van a ser, ¿qué? Glorificados. Pero también hay algunos que lo toman, ¿no? Pues referente a los bienes de este mundo, ¿sí? Pero ¿se refiere a los bienes de este mundo? Hasta cierto punto sí, pero no siempre, ¿sí? Porque recuerden, la promesa es después, ¿sí? Más que nada se refiere a lo que vamos a recibir después, ¿sí? En la vida venidera, ¿sí? Ahí sí se va a dar por completo el cumplimiento, o más bien el cumplimiento completo de esa promesa. Pero aún aquí todas las cosas para los que aman a Dios van a trabajar para su bien, ¿sí? Pero no se está refiriendo, como algunos dicen, en las cosas materiales, en la salud, en todo, ¿verdad? Pero todo eso tiene un propósito que al final va a trabajar ¿para qué? Para el bien. Amén. Quiero añadir algo o decir algo ahí de, a veces las congregaciones o personas generalizan la palabra de Dios a los no creyentes. Ujú. Entonces ellos lo toman como hecho y el peligro de allí es que a veces se sienten ya salvos cuando no han aceptado a Jesucristo. Es el peligro. O a veces en las congregaciones, en vez de
enseñar a la congregación, edificar la congregación. Si hay visitantes, ah, dan enseñanza a los no creyentes. Entonces eso confunde a los creyentes porque a veces dicen, te vas a perder. Entonces el creyente dice, oh, me voy a perder. Entonces es un problema ahí. Sí, es que, bueno, en la iglesia es para enseñar a los santos. Sí, la iglesia es la congregación ¿de quién? De los santos. Es el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia es donde se debe alimentar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No es para evangelizar. ¿Ok? Para evangelizar es cuando nosotros tomamos lo que hemos aprendido, la palabra de Dios, y la llevamos ¿qué? Afuera. ¿Sí? Así que la enseñanza en la iglesia siempre debe de ser para edificar y alimentar a los santos. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar siempre la palabra de Dios. Si un no creyente viene, va a escuchar o va a recibir la alimentación que reciben los creyentes. ¿Sí? Y de ahí dice, la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? El oír y el oír y el oír. ¿La palabra de qué? O lo referente a Cristo. ¿Sí? Y ahí va a venir a salvación. ¿Sí? Pero no específicamente de que en la iglesia se esté continuamente predicando el Evangelio. ¿Sí? Porque si se predica constantemente el Evangelio, se le estaría dando a la iglesia la lechita. ¿Sí? A los bebés se les da leche hasta cierto punto, pero imagínense que todos viniéramos aquí todavía con el biberón. Todos trajéramos nuestra botellita con leche. ¿Verdad? Quizás no estaríamos aquí porque si fuera el único alimento que estuviéramos recibiendo todo nuestro tiempo, todos estos años, imagínense cómo estaríamos. ¿Estaríamos como estamos? ¿O estaríamos bien desnutridos? ¿Sí? Pues imagínense qué pasa con una persona un creyente que constantemente, nomás en la iglesia, le están predicando el Evangelio. Todos los domingos, pues no va a crecer. ¿Sí? No. O sea, aun cuando nosotros estamos pequeñitos, nomás nos dan leche hasta un año, ¿verdad? ¿Cuánto es? Un poquito más de un año, ya después ya nos tienen que dar comida sólida, ¿sí? Lo mismo sucede en lo espiritual. Hay que darle la comida sólida para que se fortalezcan espiritualmente, ¿sí? Lo que nos dice en Primera de Juan también, ¿verdad? Donde Juan señala que los padres, ¿sí? Dice, los niños solamente saben, ¿qué saben? ¿Qué dice ahí, Primera de Juan? No, un recién nacido solamente sabe que ha sido salvado. No sabe más, ¿sí? Pero los jóvenes, ¿qué saben? Bueno, vamos allá, Juan, para que rescate la memoria. Hablando del mismo tema, también dice, debemos estar preparados para dar respuesta de lo que creemos. Uh-huh. Y así, si nomás se nos da el Evangelio, pues no vamos a estar preparados. Sí, dice, os escribo a vosotros hijitos porque, fíjate cómo le dice Juan a los hijitos, ¿sí? Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su Padre, ¿sí? Un bebé en la fe solamente sabe que sus pecados han sido perdonados, ¿sí o no? Y quizás, bueno, depende bueno, si recibió el Evangelio, el verdadero Evangelio, sí, si la persona
otro hermano le instruyó bien, sabe que sus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Pero dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido ¿a qué? Al maligno. ¿Por qué un joven vence al maligno? Bueno, vamos a poner hijitos. Los hijitos solamente saben ¿qué? Sus pecados. Perdonados. Ahora, un joven, y aquí no se está refiriendo a la edad física, ¿sí? Sino está haciendo una referencia a los bebés espirituales, a los hijitos, a los jóvenes ya. Dice, ¿porque han vencido qué? Al maligno. ¿Por qué? Porque conocen la doctrina y se pueden defender, ¿sí? De los ataques del maligno. Un joven es aquel que ya sabe la palabra de Dios, conoce las doctrinas y se puede defender y puede enseñar a otros, ¿sí? Pero luego dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, ¿sí? Y esto es los padres, ya una persona madura. ¿Sí? ¿Conocéis? ¿Sí? Porque una cosa es, miren, ¿por qué creen que usa conocéis? ¿Quiere decir que el joven no conoce a Dios? ¿Al Padre? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, miren, como jóvenes podemos conocer la doctrina, defendernos, ¿verdad? Pero a medida que maduramos, ya no solamente conocemos acerca de Dios, sino que ahora tenemos una experiencia, ¿sí? Como Job. Job había oído de Dios, ¿sí? Dice él mismo que yo antes conocía a Dios ¿de qué? De oídas, ¿sí? Pero cuando él pasó por todo lo que pasó y experimentó lo que experimentó, ¿qué dijo? ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Ahora qué? Sí, ¿por qué? Porque ahora ya tenía una relación más íntima con Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que el padre ya no solamente ha oído, los padres ya no solamente han oído acerca de Dios, sino que ahora tienen una experiencia más íntima con Dios. Amén. Y esto pues habla del crecimiento espiritual, ¿sí? Así que si se alimenta la iglesia solamente con lechita, miren, va a venir el maligno y no se van a poder defender, ¿sí? Vienen los ataques y, pues qué, o sea, vienen las tribulaciones, los retos en la vida, los problemas y pues no tienen con qué defenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Que va con lo que usted quería comentar, ¿no? ¿No es lo que estaba comentando? Y está diciendo que uno debe estar preparado para dar respuesta. Sí, Pero además, sí, eso. sí, además tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, ¿sí? O sea, si alguien nos dice, oye, nos hace una pregunta, pues debemos de saber contestarla, ¿sí? Y siempre tenemos que saber
dirigirlos al Evangelio. ¿Sí? Otra cosa es que también, bueno, la enseñanza o predicación de una persona que no conoce mucho a Jesucristo no es igual a una persona que ya tiene experiencia. Es lo que está hablando del Padre allí. Ujú. Entonces uno puede saborear y puede sentir, porque él pasó por dolores, y ya sabe que Dios está con él y su confianza está totalmente con Dios. Y es la diferencia de un jovencito, pues puede enseñar conocimiento, pero no es lo mismo, porque no tiene la experiencia personal. Sí, es como cuando yo trabajaba arreglando carros, ¿verdad? Que venían conmigo, que si les daba chance de trabajar, ¿verdad? Decían, no, yo me acabo de recibir de mecánico, o sea, soy mecánico, o sea, y pues sí, sabían la teoría, ¿no? Según habían ido a la escuela, estudiado mecánica, ¿verdad? Pero a la hora de trabajar no es lo mismo, porque, porque, o sea, para sacar un tornillo quebrado, pues eso tal vez no les enseñaron allá. Pero en la experiencia tiene uno que batallar a sacar tornillos quebrados, tornillos que no se pueden aflojar. ¿Cómo los afloja uno? ¿Verdad? Eso viene con la experiencia, no viene por conocimiento teórico, ¿verdad? Sino porque uno ya se topó con esas cosas y dice, oh, yo así le hice y eso funcionó, ¿sí? Ya es por la experiencia. Y aquí pues es ya la experiencia que tiene uno de la relación que tiene uno con Dios, ¿sí? Ya es algo más profundo, ya no solamente es teoría o conocimiento, sino ya es experiencia. Amén. En Hebreos capítulo 5, perdón, capítulo 6, dice, y es importante, porque llegando a lo que primero preguntó, porque luego preguntó otra pregunta. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y dice, ay caray, pues es dejar las doctrinas de Cristo. No, rudimentos es lo más básico. Las cosas básicas. Lo más fundamental cuando nosotros venimos a Cristo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Entonces, está diciendo, si avanza uno o quiere avanzar, quiere seguir a la perfección, deja los fundamentos, es decir, fundamentos de arrepentimiento de obras muertas. La Biblia explica muy detalladamente que los pecados han sido perdonados. No se forma otro fundamento sobre algo que ya ha sido establecido. Y desafortunadamente muchas iglesias restablecen otro fundamento que ya fue establecido sobre el fundamento que ya está. Y se quedan ahí atorados. Sí, y también lo que estamos viendo en Romanos 14, ¿verdad? De los creyentes fuertes, débiles. A ver. Bueno, ya que estamos en ese tema, ¿verdad? De los creyentes fuertes y los creyentes ¿qué? Débiles. ¿Quiénes son los creyentes fuertes? Bueno, según Pablo ahí en Romanos, son aquellos que pueden ejercer de sus libertades, ¿sí? De aquellos que conocen lo que es pecado y lo que no es pecado, y también saben de las cosas neutrales que pueden ejercer sus libertades sin tener ningún problema, ¿sí? O sea, una persona débil es una persona, más bien un creyente débil es aquel que todavía, por ejemplo, ustedes saben en el catolicismo, por un ejemplo, que dicen que los viernes no se come carne, ¿sí? ¿Se acuerdan?
¿Cuántos de ustedes vienen del catolicismo? Que los viernes no se come carne. Entonces, una persona que salió del catolicismo y por ejemplo, si tenemos el estudio o el servicio los viernes y después del servicio nos echamos una carnita asada, ¿no? Y alguien puede decir, oh no, yo no puedo comer eso, ¿sí? Porque hoy es viernes, ¿sí? Bueno, esa es una persona, un creyente débil, ¿sí? Que todavía no entiende que ya en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, tiene la libertad de comer, ¿sí? Porque ya no está atado a esas creencias, a esas cosas, ¿verdad? Porque el comer no tiene nada malo, ¿verdad? Bueno, pues un creyente débil pues va a decir no puedo, pero el creyente fuerte, ¿qué va a hacer? ¿Eh? Sí, el creyente fuerte dice, no, esto es problema, no hay problema, yo no estoy atado a esos días de reposo, o días de luna, o comidas, dietas y eso, ¿no? Y sí, tenemos libertad de hacer todo eso, sí, siempre y cuando, pero, ¿verdad? Para evitar problemas en la iglesia, porque eso puede causar divisiones, puede contiendas y todo eso. El que es fuerte debe de comprender al débil, ¿no? Y decir, hey, pues aquí el hermano no puede comer eso, pues no comamos otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera se evita que haya divisiones en la iglesia, ¿verdad? O contiendas, pero hasta que el débil, ¿qué? Pueda entenderlo, ¿sí? Y entonces disfrutar de poderse comer una carnita asada el día viernes, ¿sí? Amén. Pero hasta que el hermano débil comprenda eso, el que es fuerte, necesitamos que ayudarlo, ¿sí? No echarle en cara, hey, olvídate de esas cosas, ¿verdad? Sino de la mejor manera buscar que no se ofenda para que poco a poco vaya comprendiendo que tiene la libertad de hacer eso también. Amén. Y esto ya son en cosas que no son pecado, porque es precisamente lo que trata ahí Pablo en el capítulo 14 y parte del capítulo 15, de hermanos fuertes y hermanos débiles. Pero a eso se refiere, a las cosas neutrales. Amén. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nos quedan ya. Tengo una pregunta no relacionada y es sobre el humor o el sarcasmo. Como qué lugar tiene eso, debe tener eso en nuestras vidas. Como a veces uno se burla de otro, pero dice, oh, pues estamos jugando. Y como no se ofende el otro, pero como si se llevan. ¿El creyente debe hacer eso? Si alguien se ofende por eso, ¿debemos de hacerlo? ¿Pregunta? Bueno, Pablo lo usó. ¿Se acuerdan? Pablo utiliza el sarcasmo, ¿sí? Por ejemplo, a los corintios le dice, ¿acaso ya son maestros? ¿Acaso ahora nosotros nos tenemos que someter a ustedes porque ahora ustedes son los que conocen todas las cosas? ¿Sí? Bueno, Pablo no lo hizo para ofenderlos, sino para que, o sea, depende de la actitud en que uno lo use. Si usa uno el sarcasmo para ofender, porque uno sabe con qué actitud, cuál es ¿cómo se dice? La intención. ¿Busco yo ofender a mi hermano? O sea, hacerlo sentir mal, ahí está mal.
Pero el sarcasmo muchas veces se utiliza para despertar a la gente, ¿sí? Para hacerle, "Ey, despierta, mira", como lo hacía Pablo, ¿eh? Ustedes ya se creen que saben todo, ¿verdad? Ya no nos necesitan, ahora ustedes nos van a enseñar a nosotros. Dice, ¿cómo está eso? O sea, esas palabras pueden despertar a una persona para escuchar mejor, para tratar de entender mejor lo que se le está diciendo, ¿sí? En esa manera está bien, Pablo lo utilizó. Así que todo tiene que ver con la actitud, con la intención que tengamos, ¿sí? Si la intención es edificar, está bien. Si la intención es hacer sentir mal a la persona, está mal. Y la crítica, como hasta qué punto debemos corregir a la gente, porque he visto que a veces dicen, oh, pues ya ni lo hago porque cada vez que lo hago me dicen que lo hago mal. Y como a veces he visto eso, como que uno critica o corrige y luego ya pues más bien está lastimando. Pero ¿por qué pasa eso y cómo lo podemos evitar? Bueno, es lo que estamos viendo en Romanos, ¿verdad? O sea, en el mundo le llaman, hay crítica constructiva y crítica destructiva, ¿verdad? Así es de que la crítica, pues miren, con el creyente que es débil tenemos que tener cuidado de que cuando lo que busquemos la mejor manera de no hacerlo sentir mal. Y hoy vamos a hablar en Romanos de agradar a los demás, ¿sí? De que debemos buscar la manera de agradar a todos, pero no comprometiendo la verdad de la palabra de Dios, porque recuerden que ahí estamos hablando de cosas neutras, pero sí de buscar la manera de agradar a las personas con lo que hacemos y decimos, ¿sí? Así que en la manera de criticar también hay maneras de hacerlo, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿sí o no? Y por ahí tenemos que empezar, ¿sí? Hay que buscar la manera de decirlo para no ofender a la persona, porque sí hay maneras de hacerlo, ¿sí? Pero si somos así muy ásperos y directos, ¿ah? La persona que es muy áspera y directa ofende a muchas personas sin darse cuenta, ¿sí? Entonces también digamos que queremos corregir a una persona de esas, a un hermano que es directo y un poco áspero, ¿cómo se lo diríamos? ¿Sí? Tenemos que buscar la manera de no ofenderlo, pero de ayudarlo. ¿Amén? Así que tiene que ver con no tanto lo que le decimos, sino cómo se lo decimos. ¿Amén? Bueno, pues creo que con eso terminamos, perdón. Si no hay más preguntas, no hay más respuestas. Vamos a ser despedidos de la escuela dominical. ¿Hay cumpleaños?